yo estaba pensando en estos días, en el pasaje que vamos a buscarlo, en Juan, busca conmigo en Juan, capítulo 15, versículo 4. Yo pensaba en este versículo que lo hemos leído todos los que habéis hecho la primera sesión de equipos de conexión, que yo lo encuentro una herramienta buena, no, lo siguiente, no solo puedes compartir con los amigos, no solo puedes recibir de la palabra, sino que encima puedes comer gratis, y eso es algo muy interesante. Es un hábito, me decía, con muy buen criterio Alejandro, que en esta lista de 8 hábitos falta el hábito de comer. Es cierto. Jesús ocupaba mucho tiempo en comer, y eso se le ha acabado ahí a Pedro David, ya le diremos, el hábito, pero no vamos a hablar de eso. Mira lo que dice el versículo Juan 15, yo pensaba en este versículo esta semana, Juan 15, 4, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. En tu versión de la Biblia dirá algo parecido, yo he usado la traducción al lenguaje actual. Está fácil el sentido, ¿no? Dice que hay que mantenerse unidos. Y yo que no soy el tío más sensible del mundo, ayer tuve una experiencia, yo no soy un tío muy sensible, ¿no? Los que me conocéis, pues a lo mejor tengo otras cualidades. Dorcas, mi mujer, me acusa mucho de ser un tipo poco sensible, ¿no? Pero yo no tengo la culpa, es que yo crecí con mi padre y yo todas las noches veía películas de vaqueros, así que soy un tipo duro. Yo soy un tipo duro, sin escrúpulos, o sea, un tío frío, o sea. Yo no crecí viendo películas románticas. Lo más romántico que vi fue Sonrisas y lágrimas, eso sí está. ¿Habéis visto esa película? Muy bonita. O 7 novias para 7 hermanos. ¿Habéis visto esa película? Muy romántica, pero la parte que más me gusta es cuando se sacuden a golpes. Es la mejor, así que yo no soy un tipo muy romántico ni muy sensible, ¿no? Salvo para algunas cosas en concreto. Y ayer tuve una experiencia rara. Y es que estábamos en el parque jugando con mis hijos y Dorcas le dio por meter una plantita que había por el suelo a mojar en el agua a una de mis hijas. Y si tenéis varios hijos, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace algo? Que los demás quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ese parque, que es el parque donde viven mis padres, está inusualmente limpio, o sea, es un parque súper limpio, yo no sé, allí funciona muy bien porque no hay plantas por el suelo. Yo le dije a Gaby, ¿quieres una planta? Pues coge una. Entonces empecé a mirar, digo, bueno, pues resulta que está tan limpio el parque que es que no había ninguna planta. Así que dije, muy fácil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a por una. Entonces dije, Gael, busca un árbol y coge una rama de ahí. Entonces yo vi a Gael que empieza a buscar y llega y miraba y no llegaba, y digo, bueno, ya voy yo y me acerqué a un árbol, y vi un árbol que era muy bonito, no sé qué tipo de árbol es, porque no he estudiado yo de esas cosas, pero un árbol muy bonito, tiene una rama muy bonita, y yo dije, esta es perfecta para romper. Y cuando la cogí y la fui a romper, sentí pena. Qué triste, ¿verdad? Que sí, sentir pena de un árbol, ¿no? En serio, o sea, no te lo digo, no poca broma, o sea, me pasó, yo los árboles los rompo sin compasión, es decir, yo nunca he sentido eso, y no he roto más árboles porque no tenía herramientas, es decir, pero yo no soy pero cuando fui a romper esa rama, no sé si es porque había leído durante toda la semana este versículo que habla de cómo se queda, yo sentí, digo, me la cargo, o sea, la mato, o sea, la quito del árbol, tengo esa sensación de decir, estoy matando un ser vivo. Me duró 3 segundos, luego lo rompí del todo sin ningún problema porque dije, mi hijo lo que manda, ¿no? Que esté feliz. Pero me dio, ¡buah! Dije, ¡oh, la estoy rompiendo, estoy matando! Y además me costó, la rama esa era difícil de romper. ¿Has visto esas ramas que tienes que darle vueltas así? No es una ramita, sino de esas que... y así, hasta que la rompí. Y luego mi hijo se fue a jugar y yo me quedé pensando, dije, chin. Digo, ¿será que Dios también se sentirá muchas veces así como ese árbol, ¿no? Cuando le arrancan la rama, ¿no? Y yo quiero decirte algo, y estoy muy de acuerdo con lo que decía mi padre esta mañana y decía mi madre cuando empezaba, y es que, escúchame bien, no hay nada, escúchame bien, pero es que no hay nada que puedas hacer para evitar que Dios te ame tanto. Nada. Por mucho que la líes, eso no va a evitar que Dios te ame muchísimo. Ahora bien, sí que con nuestros actos podemos hacer que no seamos bendecidos, como dice este versículo. Nuestros actos pueden hacer que no queramos estar ligados a ese árbol, por lo tanto no recibiremos el fruto de ese árbol. ¿Sí me estás siguiendo? Pero en ningún caso, Dios va a dejar de amarte. Todo lo contrario. Así que yo te animo a que te mantengas bien unido, y si estás como rama ahí medio desunida o hay algo en ti que, pues ponle pegamento o algo que se te ocurra, pero hay que mantenerse unidos como sea a Cristo. Estamos hablando en esta serie de equipos de conexión que me gusta mucho, establecer hábitos. Porque una cosa es conocer y otra cosa es establecer, ¿verdad que sí? Una cosa es conocer la teoría y otra cosa es hacerla. Y el reto para todos nosotros, por eso me gusta mucho esta serie, es poder establecer, no conocer, establecer. El otro día mi madre comiendo me decía una frase que me gustó muchísimo, nos compartía que la había oído. Decía, piénsala, si no vives como piensas,
acabarás pensando cómo vives. Interesante frase, ¿la has pensado alguna vez? Si no vives como piensas, acabarás pensando cómo vives. Y me gustó porque creo que es una frase muy adecuada a los hábitos que estamos estudiando. Es decir, muchas veces sabemos, nuestros pensamientos saben lo que tiene que hacer, ¿verdad que sí? Sabemos. Nuestro pensamiento sabe que como cristianos qué cosas tenemos que hacer y cuáles no tenemos que hacer. Pero nuestra vida habla una cosa diferente, ¿verdad que sí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que sabes la teoría, pero tu vida no habla de eso, ni mi vida hago otras cosas que no tienen nada que ver. Llegará un momento, si no corregimos eso, donde no va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar es tu pensamiento. Y va a decir, ok, sí que está bien, al fin y al cabo, lo que hago. ¿Sí me estás siguiendo? Y esto pasa, y al final llegas como a una comodidad que dices, anda, realmente ya no te inquieta el pensamiento, ya piensas cómo vives. Se fue. Así que piénsalo. Vamos a ver el segundo. La semana pasada, ¿cuál es el hábito? ¿Qué dijimos? Hábito de meditar. Hábito de meditar. Bueno, pues en esta semana vamos a hablar del hábito de la adoración, que es un gran hábito. Y ahí me gustaría que como hábito tengas en mente que hábito es todo aquello que puedes hacer sin esfuerzo. ¿Sí me estás siguiendo? Si tú eres y yo somos capaces de hacer algo de manera repetitiva que te cuesta, y eso es una disciplina. Y eso también es algo muy interesante. Ser disciplinados es muy interesante, pero Dios nos dice que quiere que sea un hábito. Un hábito es algo íntegro, algo que no cuesta. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo? Si es una disciplina para ti, meditar, como hablábamos, está bien, ojalá acabe siendo un hábito. Yo, por ejemplo, el otro día, algunos sabéis que me he hecho daño ahí en la rodilla y voy al fisio, y el fisio me puso el otro día una máquina ahí, la chica muy simpática, una máquina de esas de electrodos, creo que es, no sé de quién alguna vez ha hecho eso, te ponen aquí una cosa y empieza a hacer así como, y me dice la chica, tienes que sentir como que te pincha, ese porque claro, la chica no puede sentir mi pierna, te dejo el mando, tú lo subes o lo bajas en función de cómo lo sientas. Entonces dice, porque le des a mucho, no es que sea mejor, simplemente tienes que sentir como que te pincha, que trabaja. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que dije, hasta aquí puso el número 26, digo, vale, me está haciendo daño, me está como pinchando. ¿Qué crees que pasó a los pocos minutos? Que la pierna como que se acostumbró. No, ya no molesta. Entonces le tuve que dar 2 puntitos más, y entonces empezó otra vez a pinchar, y a los 5 minutos otra vez como empezó a aflojar. Es decir, lo que es una disciplina puede acabar siendo un hábito, pero ¿qué pasa si tú no dejas la disciplina a un lado? Que nunca llegas al hábito. Por ejemplo, a mí me pasaba en el colegio, una de las pocas cosas que mis profes me felicitaban, porque no había muchas, las que me felicitaban, ¿sabes por qué? Porque no habían conocido, me decía mi profesora, no he conocido nunca a un chico tan guapo, eso es broma, no. Dice, tú nunca dices una palabrota, me decía a mí Abraham, dice, nunca te he oído decir una palabrota. Te he visto suspender muchos exámenes, pero nunca decir una palabrota. Y una vez delante de los alumnos, dijo, oye, mira, aprended de Abraham. Me preguntó, oye, ¿tú por qué nunca dices palabrotas? Y yo le dije, bueno, en primer lugar, pues porque soy cristiano, como ya sabéis, y mis padres me han enseñado que no diga palabrotas. Y ella me dijo, eso sí está muy bien, pero es que no te cuesta, cuando te enfadas o no sé qué, no te cuesta. No. Y yo dije, pues, yo pensé, bueno, la verdad es que no me cuesta, ahora que lo pienso, ¿verdad? No me cuesta. ¿Por qué? Porque es un hábito, así de sencillo, es un hábito. Nunca he dicho en mi vida ninguna palabrota, pues no me sale. ¿Sí me está siguiendo? Qué bueno es que lograr, pero te digo, yo he visto eso volverse en contra. Cuando fui más grande, había un director de cine, no sé, decía una palabra que yo nunca la he dicho porque no es exactamente una palabrota, pero creo que es una palabra fea, que es M-I-E-R-D-A. ¿Sí? ¿Me habéis seguido? ¿Habéis todo lo que soy? Vale, vamos a decirla. Había, no sé si era un hombre mayor, no sé si os acordáis, no sé si era escritor que decía, ¡hala! ¿Habéis oído ese hombre? Y ahí me hacía gracia ese tío cuando decía. Yo lo veía en la tele y me gustaba. Y ¿sabes qué pasa? Que un día jugando con mi hermano empecé a decir eso. Y así, pero lo hacía jugando, simplemente lo decía jugando. Y cuando había cualquier cosa que salíamos, nosotros decíamos así, pero lo decíamos en plan jugando, no como imitando a ese hombre. ¿Sabes qué pasó? Que después de imitar, llegó un momento donde llegó una situación que me enfadé de verdad y que me salió. Pero ya no lo dije imitando, me salió solo. Y dije, ¿ostras? Dije, no puede ser, habrá muy... Perdón, señor, perdón. Pero ¿sabes qué pasa? No te puedes imaginar cómo me cuesta a día de hoy todavía no decirlo cuando me enfado. Yo, que me he pasado a lo mejor 25 años de mi vida sin decirlo, pero no es que ni de cerca, es que ni se me ocurría. ¿Te puedes creer que ahora a veces no soy capaz de controlar eso? Y Dorcas me lo dice, a veces dice, oye, pero qué mal habla. Porque ella me ha conocido desde bien joven que ella sí que hablaba mal, pero yo no hablaba mal. Y entonces, no, ¿sí me estás siguiendo? Y te das cuenta como algo que era un hábito tan sencillo en mi vida se puede transformar en un hábito malo. Y lo que es peor, como hablábamos del que piensa, que puede llegar un momento donde ya mi pensamiento se rinda a mí y piense que, bueno, tampoco es tan mala, tampoco es una palabrota.
Hay gente que dice otros tacos mucho más gordos. ¿Te das cuenta de cuál es el proceso? O sea que ojalá podamos establecer hábitos sanos. Vamos con el primer hábito. Juan, hábito de la adoración. Número 2, hábito. Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Ese es el texto principal de ese segundo hábito. Hemos dicho el hábito de meditar, el hábito de la adoración. Juan 4, versículo 20 al 24, hay unos versículos muy interesantes. Palabras de Jesús mismo. Hablando con la mujer samaritana, llega un momento donde después de hablar del tema del agua, de si me das agua, no me das agua, de tal y cual, dice, versículo 20 del capítulo Juan, nuestros antepasados, dice la mujer samaritana, rindieron culto a Dios en este monte. En cambio vosotros los judíos, le dice a Jesús, decís que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén. Jesús le contesta, créeme mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros los samaritanos rendís culto a algo que desconocéis, nosotros sí lo conocemos ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese es el versículo principal. En espíritu y en verdad debemos adorarle. Y este es el segundo hábito que tenemos que establecer. Hábito, no disciplina, aunque muy posiblemente empiece como disciplina. Segundo hábito, aparte de meditar, de ser personas con capacidad para meditar en todas las cosas que aportan. Ya decía mi padre, no meditar en aquellas cosas que no aportan, o que te separan, no te llevan. Meditar en las cosas que aportan. Segundo hábito es el hábito de la adoración, porque dice Jesús que es necesario que lo busque. Y la pregunta más obvia es, ¿qué es adoración? ¿Qué significa adoración? ¿Quién sabría decirme lo que es adoración? A lo mejor cada uno tiene una idea. ¿Adoración qué es? Bueno, pues es un sustantivo que dice acción. El diccionario dice acción de adorar. Muy obvio, efectivamente. Entonces, duda no resuelta, ¿no? Entonces, el diccionario, que es muy listo, te pone ahí clicar en adorar. Entonces tú le das ahí adorar y te dice, esto sí, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera naturaleza divina. Amar con extremo, dice otra acepción, gustar algo extremadamente y tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Es decir, adorar es aquello que hacemos cuando expresamos que algo nos encanta, nos gusta. Por eso también te recomiendo que en ningún caso, ya lo dice la Biblia, uses la palabra adorar para algo que no sea Dios. Esto incluso los no cristianos, el diccionario de la Real Academia lo dice, reverenciar, rendir culto a un ser que se considera naturaleza divina. Así que si alguna vez tienes algún novio que te dice eso, te adoro, diré, no, a mí no me adores, se adora a Dios. Si me está siguiendo, ¿no? Ya sabemos que hay canciones así románticas, muy bonitas, ¿no? Esta cual canta Luis Miguel, ¿no? Cantaba, ¿no? Te adoro, ¿no? Como decía en la calle, ¿en qué? ¿No era así la canción? ¿No? ¿Qué pasa? Yo no soy romántico. Era que sí, no, se adora a Dios, simplemente solo se adora a Dios, ¿de acuerdo? Hay otros muchos calificativos que podemos dar a las cosas que nos gustan. Así que la adoración quiere decir eso, reverenciar. Tenemos lo que Dios espera de nosotros, una reverencia, un gesto que le alabe, que declare las cosas buenas de Él. Y hay 4 elementos de la adoración que deberíamos tener nosotros. Vamos a hablar de 4 elementos que tienen que estar en la adoración y luego vamos a hablar de otros 6 para crear el hábito. Muy rápidamente, ¿cómo debe ser esa adoración? ¿Qué es lo que espera Dios de nuestra adoración? En primer lugar, espera que sea sincera. La adoración nuestra tiene que ser sincera. Esta es la primera cosa. Hemos dicho que Dios le dice, tiene que ser, desea que está hablando con la mujer samaritana, y dice, no vamos a discutir si hay que adorar en este monte o en Jerusalén. Eso era antes. No, yo lo que quiero es que me adores en espíritu. Es decir, que me adores de verdad. No sirve con que traigamos cosas, ni cosas exteriores, ni que levantes las manos, que des palmas, que tengas cara de mucha adoración. Al final se trata de sinceridad, del corazón. Dios lo que mira el corazón, no le podemos engañar, ¿verdad que no? Es por eso que podemos ver a veces personas que parece que son bien y tal y cual, pero luego no. Y al revés, hay otros que a lo mejor no da tanta impresión, pero sí van creciendo poco a poco. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué? Porque su adoración es sincera. No es una acción de imitación, como hablamos hace 2 semanas de los niños. ¿Os acordáis que los niños imitan la manera de adorar? No, la adoración no se puede imitar. La adoración tiene que ser sincera, de corazón, sencilla, cada uno como es. Número 2, ¿cómo más tiene que ser la adoración? Aparte de sincera, tiene que ser bíblica, ¿no? Tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. No vamos a empezar a adorar y empezar a decir unas cosas de Dios que no son, ¿no? O lo que es peor todavía, que ocurre mucho en las iglesias, que sea solo parcialmente. Es decir, solo decimos las cualidades de Dios que nos gustan, aquellas que a lo mejor nos benefician, pero es que Dios también habla de otras muchas cosas en la Biblia, que todas esas forman el carácter de Dios. ¿Sí me está siguiendo? De todas ellas tenemos que hablar y de todas ellas tenemos que declarar.
Así que tiene que ser sincera y tiene que ser bíblica, completo. No solo Dios es amor, no solo Dios es un Dios de redención, no solo Dios es un Dios que te quiere, también es un Dios de justicia, es un Dios que quiere que estés atento, es un Dios que quiere que seas fiel. Todo eso también forma parte de Dios. Número 3, ¿qué más? ¿Cómo tiene que ser esa adoración? Tiene que ser verbal. Tiene que ser verbal, tiene que expresarse, tiene que decirse. No basta, no es que yo le adoro sinceramente con el corazón y Dios escucha mis pensamientos, Dios escucha, sí, está claro que escucha tus pensamientos, está claro que puede escuchar tu mente, eso está claro, pero Dios desea también que sea verbal, que sea expresada, aquí en la iglesia y también fuera. Dice la Biblia en Hebreos 13:15, así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que nosotros, sino la ofrenda de nuestros labios que bendicen su nombre. Así que aquí cuando adoramos juntos en la iglesia, te invito a que abras la boca. Yo sé que esto a veces cuesta un poco, a lo mejor por vergüenza, porque no pasa nada. Esto no es un examen para nada, ni me vas a impresionar, ni desimpresionar. Créeme que yo personalmente he oído a gente cantar muy bien y gente cantar fatal. No pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente. Aquí en la iglesia no estamos para impresionarnos unos a otros. Esto es para otro mundo, para el teatro, para los shows, eso sí, ahí sí. Aquí estamos solo para adorar. Y eso se hace con el corazón y se hace de manera verbal. Y cuando tú abres tu boca y de manera sencilla empiezas a alabar, a cantar, eso inspira a los demás. Así que de manera verbal, hemos dicho que tiene que ser sincera, la adoración, ¿no? Que tiene que ser bíblica, que tiene que ser verbal y por último también tiene que ser práctica. No solo sirve con adorar muy bien en la iglesia, que hay personas que sabemos a lo mejor adorar muy bien en la iglesia o adorar con nuestras bocas, pero luego a nivel práctico nada de nada. ¿Cómo podemos adorar de manera práctica? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras ayudas a los demás, nuestra colaboración juntos, sirviéndonos unos a otros. Mira lo que dice Hebreos 13:16, dice Pablo, y no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros unos a otros, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. No solo le agrada una adoración genuina y sincera, también le agrada sacrificios con hechos palpables, donde se muestre que no eres un individuo solitario, que solo vas con lo que te gustan, sino que estás preocupado por toda tu iglesia, preocupados por todos. Así que estos son cuatro elementos así de rápido, que a mí me gustaría que tú y yo hiciésemos examen. ¿Es nuestra adoración así, es sincera? ¿O es una adoración repetitiva, es una adoración que está un poquito ya chamuscada? ¿Es una adoración conforme a la Biblia? Es decir, ¿es completa? ¿Adoro de Dios todo? ¿Es una adoración verbal o estoy más callado que los del Madrid últimamente, que no podemos decir nada con los del Barça? Sabemos que hay cultos de más y menos, pero otro día cuando estábamos aquí alabando a Dios y dirigiendo, compartiendo Joaquina, hubo un momento donde parecía, yo estaba dando con los ojos cerrados, hubo un momento que yo, si no supiese dónde estoy, no sabría cuánta gente había, te lo digo de verdad. De cómo vosotros, no yo, porque yo estaba callado simplemente disfrutando y adorando a Dios, de cómo alababais a Dios y con qué fuerza. Yo digo, si no supiese dónde estoy, diría, aquí por lo menos hay 200, 300, del ruido que había, ¿no? Y no estoy diciendo que todos los ruidos, el ruido, no, ya me entendéis. También no todo tiene que ser ruido. Pero qué bueno que lo expresemos verbalmente, ¿no? Que no haya ningún tipo de vergüenza y podamos declararlo. Y qué bueno que sea práctica, no solo vale con la palabrita. Qué bueno que, oye, las primicias, nuestros diezmos, ahí, nuestras ofrendas, ahí, ayudarnos unos a otros. Cuando tienes tu equipo de conexión, oye, una botella de Coca-Cola, hay que traer no sé qué, ayuda a quitar la mesa, ponerla. ¿Sí me entendéis, no? Ayudarnos unos a otros, ayudarnos a preocuparnos, no solo individuos, no, preocuparnos unos por otros. Cuatro elementos. Así que dicho estos 4 elementos que forman parte de la adoración, vamos a ver cómo lograr que esto sea un hábito en nuestra vida, o por lo menos intentarlo. ¿Parece bien? Número 1, hay un versículo muy interesante en Samuel, a mí siempre me ha gustado este versículo, que dice, el 2 Samuel 12:20, dice, entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorarlo. Luego volvió a su casa, pidió que le prepararan de comer y comió. Es un versículo, no sé si has leído esta historia, está en el contexto de cuando David la lía tremendamente, cuando se enamora de una mujer que no debe, y a raíz de su pecado, tuvo un hijo con esta mujer que quedó embarazada, y ese hijo, a raíz del pecado, Dios dijo que no iba a vivir, y efectivamente se murió, y David estuvo orando mucho tiempo por él, y se murió. Y llegó un momento donde David llega este versículo y dice que David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió, es decir, él se preparó, que esta es el número 1, para poder establecer como ámbito de adoración, tienes que ser una persona que se prepare. Prepárate para venir a la iglesia. Esto es algo que hay que pensarlo. Yo lo he dicho muchas veces, hay que venir a la hora a la iglesia. Antes si puede ser. Eso habla
de nuestros hábitos a la hora de adorar a Dios. Eso habla. Es decir, tú cuando vas a un sitio y vas con muchas ganas, o es un lugar, uno llega a la hora, uno llega preparado, uno se pone sus mejores galas. No, sí me estás siguiendo. Cuando tú vas a una boda, ¿cómo vas? Piensas, ¿no? Con tiempo, me voy a poner de esto. No llegas a una boda y te levantas por la mañana y dices, a ver, voy a abrir el armario a ver qué hay. No. Y hace tiempo que está preparada la ropa para la boda, ¿sí o no? Vale, decimos la verdad, ¿sí o no? Esto uno no, yo se levanta a ver qué me pongo. No, tú ya has pensado, incluso lo has llevado a la tintorería y sabes qué te vas a poner y a qué hora vas a salir y cuándo voy a llegar. Es decir, eso muestra simplemente pues un respeto a donde vas, muestra que quieres. Cuando venimos a la casa de Dios cada domingo y queremos adorar, hay que estar preparado. Hay que venir preparado. Yo imagino, no sé si eras como David, de levantarte, de ducharte, esto ya, bueno, de higiene personal, pues ya cada uno, ¿sabe? Te puedes duchar la noche anterior, eso ya no estoy, ahí no me meto. Pero sí que bueno que haga un clic en nuestra cabeza, decir, voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a encontrarme con el mismísimo Dios, y no puedo llegar de cualquier manera, Abraham, no puedo entrar en ese sitio de cualquier manera, tengo que venir preparado, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Sí estás siguiendo? Y todos nuestros actos lo demuestran, así que tenlo en cuenta. Número 1, para que eso sea, la adoración sea un buen hábito, tienes que prepararte para adorar, es decir, no lo hagas de manera así como de cualquier manera, todo lo contrario. Número 2, en Juan capítulo 1:12 o en Romanos 10:9 lo podemos leer, ahora lo leemos. Número 2, hemos dicho número 1, prepárate. Número 2, para que sea un hábito, recuerda todo lo que Dios ha hecho y declara todas las promesas que Él tiene para ti. Mira lo que dice Juan 1:12. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Esto es algo que tenemos que celebrar, y como esto tantas cosas que traer a nuestra memoria de lo que Dios ha hecho. Y segundo, declarar promesas. Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfalmente de la muerte, serás salvo. Es decir, somos hijos de Dios y seremos salvos. Así que sea cuando sea que nos vayamos al cielo, seremos salvos. Y promesas como estas hay muchas en la Biblia, que hay que leerlas, hay que guardarlas. Y toma como hábito de adoración recordar todas las cosas que Dios ha hecho y declarar todas aquellas que Él va a hacer. Número 3, hemos dicho número 1, que hay que prepararse. Número 2, que hay que recordar y declarar. Número 3, sirve a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Así que todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos dones. Todos, mínimo uno, como se suele decir, pero estoy seguro que, por lo que conozco a muchos de vosotros, tenéis más de uno. Lo que pasa es que a veces solo nos gusta usar el único que conocemos. Esto es bastante propio. O incluso queremos usar el único que pensamos que tenemos y no tenemos. Esto está muy a la orden del día. Pero todos nosotros tenemos dones, qué bueno es que juntos podamos descubrirlos, los obvios y los menos obvios, para poder usarlos para adorar a Dios. Así que servir a los demás es un buen hábito para adorar a Dios. Esto es un buen hábito. Número 4. ¿Qué más es un buen hábito de adoración? Lo podemos leer en Oseas como ejemplo, que es confiesa tus pecados. Hace 2 semanas también hablábamos de eso. Cuando quieres adorar en la iglesia o en tu casa, qué bueno que constantemente en tu día a día no solo vengas a pedirle a Dios, sino que tengas como costumbre confesar y decir, Señor, tengo que ponerme a cuentas contigo, hay cosas que tengo que contarte, que no he hecho bien. Oseas 14:2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es decir, Dios necesita un corazón que quiera pedir perdón, un corazón que desee cambiar. Y es que, no sé tú, pero yo esto lo veo muchísimo en general y me pasa a mí mismo. ¿Cómo nos cuesta, como cristianos y no cristianos, cómo cuesta pedir perdón? Pero no digo ya a los demás, que eso ya no te digo nada, sino personalmente. Es decir, es impresionante cómo la gente tiene la capacidad, y yo mismo me pasa, de encontrar versículos, dichos, frases que acaban justificando las cosas que hacemos. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Y si te vas a internet, eso es la madre de eso. Yo estoy por ver, te lo digo así, estoy por ver el primero que ponga en internet, la he liado parda, a ver cuándo vuelvo a hacer las cosas bien. ¿Has encontrado a alguien que ponga eso en internet? ¡Nadie! Pero nadie es nadie. Entre miles y miles de gente, nadie pone eso. Llevo meses perdido. A ver si vuelvo ya y me enderezo. Nadie es nadie. ¿Tú has visto a alguien? Nadie. Todo el mundo que empieza a buscar en internet y encuentra la frase que justifica lo que estás haciendo. Porque tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Porque tal, no sé qué, no sé. ¿No te ha pasado eso nunca? Así, a puñados.
a puñados. Es impresionante, hay frases para todo, o sea, la cosa más bestia que te creas. Lo que tú haces se puede justificar con miles de frases, y se queda así, y así de justo se queda la gente. Y no hay nadie con la humildad y la reverencia de David, de decir, la he liado, Señor, te pido de verdad que me perdones. Reconozco que se me ha ido la pinza y que no vamos bien. Quita la ira sobre mí, Señor, te pido que me vuelvas a iluminar. Nadie pone eso, ¿verdad que no? ¿Y por qué no lo pone nadie? Porque nadie lo siente. Así de sencillo. ¿Sí me está siguiendo? Ojalá Dios nos dé una sensibilidad para poder hacer como leemos aquí, confesar nuestros pecados. Que eso es muy sano, pero muy sano. Hacer autocrítica personal. En vez de intentar justificarnos y encontrar cosas que, como hablábamos al principio, hacer que nuestros pensamientos vayan a nuestra vida. ¿Por qué no atamos más en corto nuestra vida y la llevamos hacia lo que pensamos? Sería interesante, ¿verdad que sí? Por eso yo cuando veo Facebook y veo alguna frase digo, qué chula, pero no hay nadie que haga autocrítica, nadie que diga, pues quizás me estoy equivocando, quizás se me ha ido la pinza, quizás, joder, la verdad es que tengo que volver a donde ir, ¿no? Todo el mundo encuentra esa frase de algún escritor o de algún no sé quién, que, en fin, piénsalo simplemente. Pero Dios te dice que si quieres como hábito la adoración en tu vida, confiesa tus pecados diariamente. Confiesa tus pecados diariamente. Número 5, da gracias. También esto es un hábito de adoración, es ser agradecido. Esta mañana, por ejemplo, cuando yo salía del parking, había un filisteo que no me dejaba pasar, lo típico de los parkings, que no caben dos coches. Y yo iba, me lo encuentro de frente y esto es como un duelo, ¿no? A ver quién pone el marchante para atrás, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues yo me di cuenta que en mi sitio había dos huecos que no había, así que yo regulé y le dejé pasar. ¿Tú crees que me dio gracias? Nada. El tío pasó sin compasión. Así yo dije, ingrato. Y Dorcas, que es ella más sabia que yo, dice, a lo mejor te lo ha dicho y no lo has visto. Y diga, puede ser. No, pero qué bueno ser agradecido, ¿no? ¿Verdad que sí? Qué bueno dar gracias a Dios cada día. Gracias por esto, gracias por la comida, gracias por lo que tengo, gracias por mi estupenda hipoteca, gracias por poder pagarla. Hay que ser agradecidos en esta vida por todo, ¿verdad que sí? Hay que ser agradecidos, gracias a los hermanos. ¿Sí me entiendes? O sea, ojalá la palabra gracias esté en tu vida. Las personas que son muy agradecidas son personas que tienen un buen hábito de adorar. Sí, señor. Esto denota un hábito interesante de adoración. Personas agradecidas. Dice Efesios 5:20, dando gracias siempre, dice Pablo. ¿Dando gracias cuándo? Siempre. No dice de vez en cuando, o dando gracias generalmente. No. Dando gracias siempre. Y por todo. Es que este Pablo es la caña, no deja algo. Siempre y por todo. Es decir, o sea, siempre quiere decir siempre y por todo es por todo. Te vaya bien, te vaya mal, y que dar gracias por todo. Dice, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cualidad de alguien que tiene un hábito de oración. Confiesa los pecados, es muy autocrítico consigo mismo y agradecido por las cosas que se han hecho y por las que se van a hacer. Interesante. Y la última, y terminamos. Este es el más fácil de todos, y mucha gente lo tiene, pero es que hace falta todos los demás. Y es que el número 6 del hábito es cantar canciones. Este es el más fácil, ¿no? Este la mayoría de los cristianos lo tenemos por la mano, ¿no? Cantar canciones, ¿verdad que sí? Este es un buen hábito, y ahí me gusta la gente que le oyes cantando canciones. El otro día había una amiga que me decía, mira, qué alegría, fui al trabajo y de repente me encontré una sorpresa, vi a una amiga cantando una canción, no me acuerdo de qué cantante era cristiano. Es bonito, ¿verdad que sí? Encontrarte, ir a un sitio que no esperas y escuchar una canción cristiana, algo así, es bonito eso, ¿verdad que sí? Y ojalá que tú también lo puedas tener en tu coche. No digo que siempre, a mí también me gusta mucho Bruno Mars y otro tipo de música, claro que sí. Pero qué bueno es que en nuestra boca haya canciones, que broten canciones, y hay canciones que uno las tiene que hacer suyas, ¿no? Que en momentos de dificultad, yo canto esta canción y es como un clic, me hace como un clic, como, ay, aterriza, Abraham. Sí, o sea, que cantar canciones es algo muy interesante, así que te invito a que lo tengas en cuenta. Dice Efesios 5:19, y recitad entre vosotros salmos, entre vosotros, himnos, y cánticos inspirados, cantad y tocad para el Señor desde lo hondo del corazón. Así que este es un buen consejo, y por eso os felicito a todos los que los domingos le ponéis muchas ganas, alabando y adorando. Es un buen hábito que muestra adoración. Así que así de sencillo, esto es lo que tenía para compartiros, sin ir más lejos, esperando que lo tengáis en cuenta. Y en los equipos de conexión vamos a profundizar en eso. Vete con los deberes ya hechos, para cuando tengas que explicar qué hábitos tienes tú, cuáles no, qué cosas haces, para compartir con los demás, para servir con los demás. Vamos a profundizar más en este hábito tan saludable que es el hábito de la adoración.